Nos da mucho gusto que nos acompañen. Le agradezco muchísimo a Pablo que esté con nosotros. Y bueno, le voy a pasar el micrófono y la cámara a Ricardo para que nos haga favor de presentarles a Pablo. Muchas gracias por acompañarnos. Igual, pues muy bienvenidos. Eso nos da mucho gusto tenerlos con nosotros en esta nueva reunión de expertos. Sí les platico un poquito, me gustaría como retomar el tema de las reuniones de expertos. Lo solemos tener cada, pues, 2 meses más o menos, cada 3 meses, en donde quizá algunos de ustedes también ya han sido invitados como expositores, y eso nos da mucho gusto, porque en este tipo de reuniones, pues todos colaboramos para la capacitación, para la formación de cada uno de nosotros. En esta ocasión me da también mucho gusto y un orgullo muy bueno tener con nosotros a Pablo Zubieta, gran amigo, tenemos muchos años de conocernos y hemos vivido muchas convivencias, muchas experiencias. Y Pablo, agradecerte muchísimo pues tu tiempo, tu dedicación. Hombre, es un gustazo, ya lo sabes que lo hago con mucho cariño y con mucho gusto de poder compartir alguna idea que pudiera ayudarnos a hacer mejor nuestro trabajo y a convertirnos en mejores personas. Buenísimo. Pues eso, en esta ocasión, muchas gracias, Pablo. El tema es muy actual, el tema de qué es la verdad, dónde la encuentro, a quién le creo y por qué le creo. Ya nos platicará Pablo de este tema que creo que a todos nos interesa y eso, o sea, que pensamos que nos va a ser de mucha utilidad. Muy actual, ¿no? Conociendo también a Pablo, pues son datos muy recientes, anécdotas, experiencias. Pablo, ¿te gustaría, si pueden intervenir, que levanten la mano? Sí, yo quisiera abrir un espacio para conversar definitivamente. La presentación está diseñada de manera que esto pueda suceder al final, entonces, pero si alguien se siente con la imperiosa necesidad de decir, oye, pues eso está muy mal, pues por favor, díganlo, ¿verdad? Si yo con mucho gusto me detengo en donde sea, no pasa absolutamente nada. Buenísimo. También invitarlos a que usen el chat. Yo creo que también es muy buen recurso. Aquí, como parte del staff de la oficina, estarán viendo las preguntas o inquietudes o lo que quieran, para también, si hay un espacio al final, poder que Pablo nos haga el favor también de responder y de contestar a esas inquietudes. ¿Sale? Muy bien. Muy bien. Entonces, les presento a Julia Turner, también parte del staff de la oficina. Ella está encargada propiamente del área editorial, y también para que pues presente a Pablo Zubieta. Muchas gracias, Ricardo. Entonces, les voy a platicar un poco del extenso currículum de Pablo Zubieta. Tiene un máster en Ciencias y un máster en Periodismo por la Universidad de Navarra. También tiene un máster en Dirección de Empresas por el IPADE y es doctor en Comunicación por la Universidad de Navarra. Es coautor del libro Felicidad Profesional, logra la mejor versión de ti, que es de publicación internacional. Y además, su práctica profesional incluye decenas de industrias y centenares de marcas en más de 10 países de América y Europa, así como roles destacados en la consultoría política y la filantropía. Y la revista Expansión lo reconoció como una de las 15 estrellas del marketing. Entonces, con esto, pues, Pablo, muchísimas gracias por estar aquí. Hombre, un gusto. Pues, si ustedes no disponen de otra cosa, me aviento para aprovechar que tengo su atención, empezando diciendo, bueno, pues, ¿qué es esto de la posverdad? ¿Cómo podría ser la posverdad un síntoma pues que está en contra de sí misma, ¿no? Una cultura que está en contra del ser humano, y lo digo no porque nos andemos disparando por la calle, que en muchos casos así parece ser, sino más bien porque estamos poniendo en duda absolutamente todo lo que sabíamos con respecto del ser humano y del entendimiento que teníamos con respecto de nosotros mismos. Todo el mundo seguramente fue a la prepa y yo tuve que pasar por ella, y entonces me contaron que este señor que se llama Sócrates
inventó esto de la mayéutica, que fíjense, no pongo la foto del personaje que lo dijo, pero un personaje que todos vamos a reconocer, dijo en una ocasión, si yo pudiera, cambiaría toda mi tecnología por una tarde con Sócrates. Y bueno, ese señor es nada menos y nada más que el señor Esteban Trabajos. ¿Sí? Steve Jobs dice que a él le hubiera gustado cambiar absolutamente toda la tecnología por una tarde con el señor Sócrates. ¿Por qué podría Steve Jobs querer cambiar todo por una tarde con Sócrates? Porque Sócrates era el hijo de una partera, de una mayéuta, y de ahí viene este nombre de mayéutica, del proceso de enseñanza, de razonamiento de la mayéutica, que propone que la verdad, que al final eso es de lo que estamos hablando, se encuentra en el interior de cada ser humano y que lo que había que hacer era sacar a la verdad como una mayéuta saca a un pequeño bebé de su madre para encontrar a la verdad. La verdad ya está ahí, lo que hay que hacer es jalarnos el cerebro de manera que la encontremos. Por medio de la ironía y el diálogo, de la discusión inteligente, de proponer preguntas de manera que en conjunto, picándonos el cerebro, podamos encontrar la verdad. Y para esto es indispensable reconocer la propia ignorancia, ¿no? O sea, no hay nadie más seguro que el que habla desde su propia ignorancia. Fíjense, 24 siglos después de Sócrates, los diccionarios de Oxford propusieron la palabra del año para 2016. Post-truth. British politics was dominated this year by the Brexit referendum. In America, it was the presidential election. Both campaigns caused spikes in the usage of the phrase post-truth. That is, when objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief. The phrase could now take on an even wider importance. It describes not just particular assertions, but a general characteristic of our age. And its usage in 2016 has sat overwhelmingly alongside just one other noun, cementing the idea of post-truth politics. The truth, lamented one British newspaper commentator recently, has become so devalued that what was once the gold standard of political debate is a worthless currency. O sea, qué dramático, ¿no? Que la verdad, que era el máximo estándar del periodismo, ahora es una moneda que no tiene ningún valor. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo es que nos encontramos en este tema de que ahora la verdad es irrelevante? Fíjense lo que dice Oxford. Oxford dice, la posverdad se refiere o denota circunstancias en el que los hechos influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamados a las emociones y a las creencias personales. ¿Sí? La verdad es irrelevante. Lo que importa es lo que yo pienso. ¿Sí? Pues nuestro amigo Descartes se muere. ¿Sí? O sea, Descartes que decía pienso, luego existo, y ahora la posverdad es, mira, yo creo y por lo tanto tengo razón. ¿Sí? Y yo estoy seguro que todos hemos estado en alguna conversación en que está basado en esto. Es que yo pienso que, es que a mí me parece que, es que pues me dijo un amigo que, pero la búsqueda de la verdad no está relacionada con encontrarla, sino con encontrarme yo tranquilo con lo que creo. Y esto no está lejos de nosotros. Esto más bien está extraordinariamente cercano a nosotros todos los días. El ejemplo que voy a presentar ahora, pues es muy dramático por el ejemplo del que se trata,
pero podemos llevarlo a cualquier circunstancia e iremos viendo otras en esta presentación. Están cambiando los parámetros para medir si tenemos bienestar en México, en nuestra sociedad. Como tengo otros datos, puedo decirles que hay bienestar. Puede ser que no se tenga crecimiento, pero hay desarrollo y hay bienestar, que son distintos. Acuérdense que estos parámetros los volvieron como la base, como el fundamento para medir el desarrollo durante el periodo neoliberal. Es muy importante que haya una mejor distribución del ingreso y que los beneficios lleguen a todos. Eso es lo que me tiene tranquilo. Bueno, este ejemplo las señales que he puesto de diálogo con respecto a lo que ha dicho el presidente es relevante en sí mismo. Porque, y vaya que no es un tema del presidente, así construimos, incluido yo y quizá muchos de ustedes, nuestra argumentación en un mundo en el que parece que nada es importante. ¿Cómo hacemos para reconocer la posverdad? Porque sí hay unas claves muy identificables para saber cuando estamos entrando en el mundo de que la verdad no importa y lo que importa es lo que yo pienso. Entonces, ¿cuáles son estas técnicas con las que podríamos reconocer cuando estamos en un escenario de posverdad? Primero, hay que negar la realidad. Eso que tú dices no es. No es así, no, no y no. No es así, no es cierto, no sé de qué me estás hablando. Segunda, insistir en verdades no relacionadas. Si tienen cifras, mejor. ¿Sí? Si la verdad no relacionada tiene cifras, mejor. Entonces, no importa cuál sea el tema, yo puedo contestar con los hechos alternativos. El yo tengo otros datos, pues no es original del señor presidente. El yo tengo otros datos es original de la vocería de la presidencia de los Estados Unidos, ¿sí? De alternative facts, los hechos alternativos. Hay que hacerse al ofendido, ¿sí? Pero ¿cómo es posible que tú pienses que yo de ninguna manera? Hay que presentar la opinión personal como un hecho verificable. Entonces, la técnica es, o no es cierto que durante los años pasados efectivamente no ha llovido. Oye, Juan, pero estamos hablando de los incendios de mañana. Sí, sí, pero ¿es cierto o no que no ha llovido? Pues una vez que entra uno en la discusión del número de un hecho no relacionado, hemos perdido la conversación. Y luego también hay que presentar otros datos, ¿sí? Pues yo tengo otros datos y mira, te voy a hacer como el efecto Max Factor a la estadística, de manera que la gráfica acabe diciendo lo que yo absolutamente quiero que diga la gráfica. Y también se puede decir que la verdad no se puede conocer, ¿sí? Como el otro día oí a una persona decir que no podíamos saber si un embrión humano sufría al ser abortado, ¿sí? Porque nadie le ha preguntado al bebé, ¿sí? Entonces, o sea, ¿cómo argumento contra eso? O hay que acusar a los demás de intolerantes. Esto está muy de moda, ¿no? O sea, si tú no piensas como yo, eres un intolerante, pero yo nunca seré intolerante porque yo no pienso como tú. Y fundamental es que hay que presentarse como buena persona, ¿sí? Si revisamos esta pequeña cápsula de video que puse del presidente, veremos que prácticamente se cumplen todas estas condiciones, ¿sí? Y yo estoy tranquilo, Nadie debería preocuparse porque yo estoy tranquilo.
Acuérdense que los malos son otros, ¿sí? Y no estoy hablando del tema político. Estoy hablando de la técnica de la posverdad que no nos permite avanzar con respecto de la discusión de los temas que importan, porque esta discusión no está fundamentada en la verdad. ¿En qué escenarios esto se da más? O sea, ¿cuál es el caldo de cultivo con el que esto podría progresar mucho? Y fíjense que creo que esto puede ser muy útil para cada uno. Primero, la falta de certeza. En escenarios en donde no hay mucha certeza, donde uno está en arenas movedizas, la posverdad ocurre. También, si además es un asunto importante, pues con más razón, ¿sí? Si es un asunto importante y no hay certeza, es muy fácil que surjan los otros datos. Y finalmente, si es un tema urgente, no solo importante, sino además urgente, pues imagínense cómo está la cosa. Entonces ya saben de qué estoy hablando, o sea, de la epidemia o pandemia que todos acabamos de vivir o seguimos viviendo, pues tenemos un escenario de falta de certeza absoluta. Es un asunto profundamente importante porque yo no sé si me voy a morir, y es un tema profundamente urgente porque si no te atiendes, pelas, ¿sí? Hay muchas versiones con respecto de la realidad, muchas versiones. Entonces, levante la mano el que consultó algún sitio extranjero para saber cuál era la realidad de México en pandemia, con respecto de la pandemia, ¿no? Pues yo, sí. Se trata de algo nuevo, nadie tiene una certificación para manejo de COVID. A mí me tocó participar en las decisiones de comunicación del gobierno municipal de la ciudad en la que estoy. Y bueno, todo el mundo estaba operando, comiéndose las uñas, porque era algo totalmente nuevo. Oye, ¿qué decimos? ¿Qué no decimos? ¿Qué sabemos? ¿Qué no sabemos? ¿Qué podemos afirmar? ¿Qué no podemos afirmar? ¿Cuándo van a llegar las vacunas? Solo Dios sabe. No somos expertos. Cada uno de nosotros no es experto. Y no solo hablo de cada uno de nosotros, sino de cada uno de los otros, cada uno que no están en esta charla. Estamos en un mundo de no expertos con respecto del COVID. Y luego con respecto del asunto importante, esto a mí me da mucha risa porque pues hay que preguntarle a Sage a ver qué opina él de la pandemia, ¿no? Bueno, ¿y Sage qué sabe de la pandemia? Bueno, pero es que necesitamos el posicionamiento de un deportista. Bueno, ¿por qué? Pues no sé, pero necesitamos el posicionamiento de un deportista y además los deportistas podrían decir, oye, ¿qué voy a decir yo? Tengo que postear algo en mis redes sociales con respecto al COVID, porque si no va a parecer que estoy fuera de la jugada y entonces tengo que decir algo, tengo que inventarme un posicionamiento y publico cualquier cosa, porque es un asunto importante en el que de alguna manera tengo que estar yo involucrado. Y luego no solo nosotros no somos expertos, sino que no hay claridad con respecto de quién es el experto, ¿sí? Pues que nadie sabe quién es el experto aquí, porque no hay expertos. Entonces, ¿a quién acudo a preguntarle? Y luego, pues hay un peligro inminente del que ya hablé, que además está sucediendo hoy, ¿sí? Hoy les cuento que un amigo mío, su mamá está bastante enferma, y además le dio COVID después de vacunada, ¿sí? Y bueno, pues esto está sucediendo hoy, estas cosas siguen sucediendo hoy. Y evidentemente, como acabo de dar el ejemplo de mi amigo Carlos, que tiene a su mamá grave, pues hay una visión personalizada, incluso diría personalísima, del impacto sobre la persona, sobre cada uno de nosotros en un tema como el de la pandemia. Pero no estoy hablando solo el de la pandemia, porque si tuviera que decir otros dos temas que están sucediendo hoy que tienen exactamente estas mismas características, y ustedes se van a reír, ¿sí? Porque nos vamos a dar cuenta que todo se cumple otra vez. O sea, que no estoy hablando del doctor López-Gatell, ni estoy hablando de la política del gobierno, estoy charlando del mundo, de la realidad informativa en la que vivimos todos los días. Porque, bueno, hablemos del cambio climático. ¿Sí?
A ver, ¿quién se apunta? O, muy recientito, ha estado en la prensa, primera página el día de ayer y unos cuantos días antes, de los ciberataques, ¿sí? Y quizá más de uno ha recibido, o en mi oficina ya, sí que ya pasó, que una computadora fue secuestrada, ¿verdad? Y hubo que pagar un rescate para recuperar la contabilidad. ¿Sí? Bueno, es algo nuevo, nadie es experto, todos necesitamos preguntarle a alguien qué piensas, nadie sabe quién es el experto, hay un peligro inminente, me va a pasar a mí o no, además está sucediendo hoy y hay una visión personalizada del problema. ¿Sí? En este escenario es muy fácil que nada sea importante, que todo sea importante, que cada quien tenga en esta sociedad posmoderna una interpretación personal con respecto de lo que sucede. En el tema de las noticias, los famosísimos fake news, que el señor Trump decía que son el enemigo del pueblo, y efectivamente son el enemigo de los ciudadanos, las noticias, los fake news. Pero, ¿cuál es fake news? ¿No? O sea, las noticias que reportan hechos falsos, ¿eso es un fake news? O las noticias que reportan los hechos con error, ¿eso es un fake news? O las noticias que no se reportan, o las noticias que no me gustan, ¿sí? Porque en todos estos capítulos estamos. Y digo noticias y pongo esta imagen del presidente Trump en una pantalla de televisión, pero yo les suplico que cambien la imagen del presidente Trump en una pantalla de televisión y pongan su imagen en la mesa del comedor de su casa en una cena familiar. ¿Sí? Y entonces estamos otra vez en el mismo escenario. En el mismo escenario. Es que las cosas no eran tan así como tú dijiste y además no contaste otra cosa y otras que sencillamente no voy a mencionar. Y claro, las que no me gustan. ¿Sí? Fíjense, la revista Time, el 8 de abril de 1966, publicó esta portada. ¿Está Dios muerto? ¿Sí? Una portada famosísima de la revista Time, que volvieron a publicar en 2017, el 3 de abril, replicando el mismo diseño. Dicen, ¿está la verdad muerta? O sea, tenemos materia para hacer periodismo, tenemos materia para discutir. ¿Sí? Y el Economista, un poco antes, en 2014, decía, la política de la posverdad en la era de las redes sociales, ¿no? ¿Y qué es esto de la era de las redes sociales? ¿En qué lío estamos metidos? Y a mí me gustan mucho estas imágenes. Fíjense, este kit de la felicidad. O sea, todo el mundo pareciera hoy interpretar que la felicidad viene en un kit, ¿sí? Que se puede comprar y hay que revisar lo que tiene el kit, ¿no? O sea, pues obviamente una lima de uñas, pero pues un poquito de guitarra para pasarla bien, un vasito, un termo para echarnos unos drinks, unos tenis porque hay que hacer deporte, una libretita pues que más o menos trabajas, hay que ir de viaje, de compras, tener un buen iPhone, ir al cine, tener una buena tarjeta de crédito, un sacacorchos, hacer un poquito de deporte, regalarle una rosa a la novia o al novio y una computadora y un buen reloj. Y ya con eso tenemos nuestra felicidad asegurada, ¿no? Y esta es la imagen que transmitimos a través de los medios y de las redes sociales. Transmiten. Esta que es bastante más, en el sentido literal, descarnada, ¿verdad? O sea, parece que estamos vendiendo filetes en la tele. Esto que les cuento, no digo el nombre del restaurante, pero fui el domingo a comer a un restaurante y le tuve que pedir al capitán de meseros que quitara el programa pornográfico que estaba en un restaurante familiar. ¿Sí? Y me dijo, no, si no es un programa pornográfico, es un video musical. Wow, pues todavía peor, ¿no? Porque si fuera un programa pornográfico, bueno, por lo menos sabes qué estás viendo, pero si estás viendo un video musical, ¿cómo puedo esperar eso? Pues porque ya nada significa nada.
Tenemos una imagen muy utilitaria de las personas. Y bueno, también tenemos una crisis social de que la gente no se quiere casar. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque estar solito es a todo dar, porque no necesito a nadie para ser feliz, porque me la paso bruto leyendo mi Kindle, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Pues pasa por esto, porque estamos viendo la realidad a través del lente de las redes sociales. Estamos viendo la realidad a través de lo que está de lo chic, de lo lindo, de lo bonito, del mundo en donde todos sonríen, de la felicidad artificial de los likes. En la medida que sigamos viendo el mundo a través de esta deformación en donde todo es bello, pues lo común se normaliza, repito, lo común se normaliza. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay cosas que no son normales, que son muy comunes. Y que pudiera interpretarse que por común es normal. Y ahora estamos en una nueva guerra por la verdad. En una guerra por la verdad que se llama ganarle al algoritmo. ¿Sí? No salvando al soldado Ryan, sino la guerra es ganarle al algoritmo. ¿Sí? Porque el algoritmo de estas redes sociales y de la web y de lo que te sale en Google está determinada por una fórmula, está determinada por un algoritmo. Tú ves lo que Google, lo que Facebook, lo que Instagram quiere que veas. Tú ves lo que ellos quieren que veas con base en un algoritmo. Si no me creen, yo les voy a dar una idea para que experimenten con eso. Cambien su estado civil en Facebook para que vean lo que pasa. Cambien su estado civil en Facebook para que vean lo que pasa. Entonces, el algoritmo se entera que ahora estás soltero, que antes, que ahora estás casado, que te divorciaste, lo que sea, y vas a ver lo que pasa. Entonces, ¿te acuerdas de ese amigo tuyo de la secundaria que no sabes nada de él desde entonces, de Juan Pérez? Bueno, si tú cambias el algoritmo a divorciado, ¿sí? Y Juan Pérez también se divorció, de repente te va a salir en Facebook, ¿sí? Porque así funciona esto. La red social, como tiene un interés económico, te muestra contenidos que tú quieres ver, de manera que no le cambies de canal. Netflix sabe que te gusta, ¿sí? Netflix sabe que te gusta y luego te va proponiendo películas que cree que te gusta. ¿Por qué? Porque no quiere que te vayas de Netflix. Pues, ¿cómo le ganamos al algoritmo? Ese es un problemón, ¿sí? Pues porque leer no está de moda. ¿Sí? Este señor, Aristóteles, que como pueden ver tiene una nariz más bonita que Sócrates que mostramos antes, esto es irrelevante, pero es un hecho de la vida, ¿sí? Dice que se puede vencer el algoritmo con inteligencia, con voluntad y con afectividad, que son las tres principales facultades de la persona. La inteligencia tiene que ver con la razón, con el conocimiento de la verdad, con la reflexión. La voluntad tiene que ver con la decisión, con querer y alcanzar el bien, con el amor efectivo, y la afectividad con las emociones, con nuestros sentimientos y emociones, con el amor afectivo. Si recordamos la definición de posverdad, pues ya nos damos cuenta que estamos dejando a la inteligencia y la voluntad de lado y nos quedamos con la afectividad. Pero si separamos a la afectividad en dos patadas, la afectividad manda a volar a la inteligencia y a la voluntad. Lo que sucede es irrelevante, lo que importa es lo que la persona siente ante lo que sucede. Las personas creen lo que quieren creer al margen de los argumentos racionales, porque es solo afectividad.
La verosimilitud tiene más importancia y más efectividad que la veracidad. Lo que importa es el resultado. Y si no, pregúntense todos los fake news que nos llegan por WhatsApp, ¿verdad? Dices, hijo, man, o sea, te la quieres creer porque está muy bien hecho aquello, ¿verdad? Lo que se cree es. Lo que se cree es la realidad. Es lo que realmente sucede. Lo que yo creo es lo que realmente sucede. Cada quien decide a qué le da importancia. Pues así es él, déjalo, pues total. ¿Sí? Esta me encanta. Una persona puede tener razón, pero eso no es suficiente razón para estar de acuerdo con ella. Entonces, y yo en conversaciones me han dicho, pues sí tienes razón, pero no estoy de acuerdo contigo. a ver, explícame cómo puedo tener razón y tú no estés de acuerdo, porque no quieres, o sea, ¿por qué? No, porque no estoy de acuerdo contigo. Pero si tú me acabas de decir que tengo razón, sí, pero de todas formas no estoy de acuerdo contigo. La verdad es lo que uno quiera creer, lo que me hace sentir bien es lo verdadero. Que una persona quiera algo, convierte ese algo en válido y aceptable, y si no, pues digo, no quiero entrar en ningún tema en particular, pero con respecto del matrimonio igualitario, bueno, pues es que ellos se quieren, ¿sí? Muy recientemente tenía una conversación con una chica sobre este tema y le decía, bueno, pero es que imagínate que yo estoy muy enamorado, tengo una novia a la que quiero mucho y ella me quiere mucho, yo la amo y ella me ama. Sí, pero es que tú ya estás casado, sí, por eso, pero no importa, porque el amor que nosotros nos tenemos es suficiente para justificar el matrimonio tripartito, ¿sí? Y ella decía, no, claro que no. Le digo, pues es que es exactamente el mismo argumento que tú me das. ¿Sí? ¿Por qué? Pues que tú quieres, porque así te viene bien. Lo único verdaderamente importante es la persona y lo que ella quiere. O sea, yo mimé conmigo, lo que a mí me viene bien, lo que yo quiero pensar, lo que se me pega la gana. Y bueno, lo que pasa con esto es que, pues, si dejamos solo la afectividad, pues eso es una calamidad. Y esto además lo confirman, vuelvo a decirlo en las redes, ¿no? Por ejemplo, en este cartón dice, he escuchado la retórica de ambos lados y ahora haré mi propia investigación. Y claro, vas a Google, lo buscas y adivina qué fue lo que pasa, pues que literalmente la primera búsqueda coincide con lo que tú piensas. Y entonces, tengo razón, soy el hombre más feliz del mundo. Y volvemos al algoritmo. Y entonces, bueno, yo para todos estos he escrito este libro que se llama Yopiensismo para flojos. ¿Sí? O sea, el yopiensismo es una corriente filosófica muy moderna. ¿Qué es eso, el yopiensismo? ¿Sí? Yo pienso, y entonces yo pienso, y como, bueno, como eso ya es más trabajo, entonces escribí este libro que es el Yopiensismo para flojos, que básicamente está en blanco. ¿Sí? Y entonces, pues tú piensa lo que quieras, ¿no? Y ya con eso la hicimos, ¿no? El yopiensismo. Estamos ahí parados. Y como no quiero que esto parezca que me lo estoy inventando, o sea, este es un print screen de Lady Multitask que dice, cuidado con los del restaurante Pig Lovers. Como su nombre lo dice, son marranos, abusan de sus propios hijos y agarran niños de la calle y orfanatorios para abusar sexualmente de ellos. Viven en mi colonia, tengo miedo porque se le quedan viendo a mi hijo. A ver, o sea, tiene miedo porque se le quedan viendo a su hijo y todo lo demás, no sé de dónde viene, no tiene ninguna relación con la realidad. Sí, bueno, como yo dije, yo no quiero mentir ni un poco, entonces fui a las estadísticas municipales y no hay ningún reporte de secuestro de ningún niño. ¿Sí? ¿Qué es lo verdaderamente grave aquí? Que esta persona lo publicó
en una red social como una verdad absoluta. ¿Sí? Ese es el problema. Y entonces, Humphrey Bogart nos dice, ¿todo es mentira? ¿El himno mexicano es el más bonito? ¿Irak tenía armas de destrucción masiva? Todos sabemos que no. ¿La clase media es aspiracionista? ¿Todos nos vamos a ir al cielo? Pues hay que pensarlo. Sí, hay que pensarlo. Antes de gritar y enfadarnos y a ver qué es lo que está pasando aquí. O sea, ¿con base en qué información estamos cultivando nuestra sociedad? ¿Qué pasa en esta sociedad posmoderna? Pues la superficialidad y la dispersión. O sea, esta señora que se está viendo en el espejo, pues está buscando cuál es la cabeza que mejor le queda para quedar bien con sus amigas, ¿no? Igualito, igualito que se hace hoy en redes sociales, porque como no me gusta mi nariz, pues me la arreglo, ¿sí? Y esto produce un fenómeno estudiado que se llama la adicción a la comodidad emocional. La adicción a la comodidad emocional es eso. O sea, como yo estoy vaciado todas mis emociones en las redes sociales, en la comodidad del sofá de mi casa, los contenidos de medios, los contenidos de las series de televisión, de Discovery Channel, me producen las emociones de nadar con tiburones. Y cuando regresemos, nos comerá la pierna el tiburón. O sea, estamos ahí. La tele tiene esa capacidad, los medios, lo audiovisual, tiene esa capacidad de la narrativa, de la ficción, de meternos en una otra realidad en la que vivimos las emociones que podríamos vivir en la realidad real, pero como estamos totalmente acomodados, nos hacemos adictos a esa emoción. Y entonces, literalmente, nos apoltronamos y solo sabemos sentir en lo digital, en lo contenido mediático, en las redes sociales. Y entonces me hago adicto a ello y me meto más y me meto más y me meto ahí más. Y entonces, por el algoritmo, solo veo eso. Falsos caminos originados en un deseo de pertenencia. Entonces hay que darle like. O sea, yo me cambio mi nariz, me cambio mi tono de voz para ser mi influencer, ¿no? Y entonces todos somos fosfo y viva lo fosfo, ¿no? Aunque eso sea irrelevante. Y entonces, si una influencer dice que hay que votar por determinado partido político, pues hay que votar porque dijo esta, ¿no? Un cartón de Paco Calderón fantástico que decía, o no sé si fue un tuit, dice, pues no sé si yo me debería sentir muy bien porque no conozco a ninguno de estos influencers, ¿no? Pues sí, muy probablemente sí se debería sentir bien. Y luego viene esto del síndrome de Mark Zuckerberg, que es el fundador de Facebook. Hay que decir que Mark Zuckerberg es, el término técnico es estúpidamente millonario, ¿verdad? No solo millonario, sino muy, muy millonario. Y es muy, muy millonario porque Facebook cobra, ¿sí? Entonces, a todos aquellos que les digan que vamos a hacer una campaña viral, pues con todo respeto, no va a funcionar porque el algoritmo la va a bloquear, ¿sí? El síndrome de Mark Zuckerberg es idéntico al del síndrome de George Clooney, que creo que por el promedio de edad y como ahora estoy viendo a Carlos en la pantalla, entonces me parece que puede explicarse mejor con el síndrome de George Clooney. Entonces, ¿cuál es el síndrome de George Clooney? A ver, ¿George Clooney está guapo? Pues sí está guapo, hombre, ¿qué le voy a hacer? Oye, y George Clooney
¿Tiene una casa en el lago Como? Sí, hombre, y ese lugar es precioso. Pues yo quisiera ser guapo y tener una casa en el lugar Como. Oye, ¿George Clooney puede filmar la película que quiera? Sí. ¿Escribe películas? Sí. ¿Produce películas? Sí. ¿Es buen actor? Sí. ¿Está guapa su señora? Sí. Oye, yo quiero ser como George Clooney. Pero el problema es que me veo en el espejo y no puedo ser como George Clooney. Y entonces ya nada vale la pena. Porque yo quería ser como George Clooney. Yo quería fundar una compañía que tenga un app y que te hagas millonario con el app. Pues sí, compadre, nomás que hay que estudiar, hay que tener un buen network, hay que ir al IPADE, hay que viajar, hay que presentar exámenes, hay que tocar muchas cosas. Ah, no, eso me da mucha flojera. Pues no serás como Mark Zuckerberg. Entonces vivimos con jóvenes y muy adultos también decepcionados porque no tienen likes. ¿Sí? Porque no pueden ser influencers. Porque no tienen éxito en 2 días. Y luego también llegamos a errores extremos, como que un juez que condena con base en la opinión pública, y si no, pregúntenle a O.J. Simpson qué piensa de esto, ¿verdad? O a Yo Influyo. Sí, ¿sí? O un médico que diagnostica de acuerdo a sus corazonadas. Yo creo que no te vamos a hacer examen, ¿verdad? Porque no, a mí se me hace que lo que tú tienes es cáncer de páncreas y pues te vamos a extirpar el corazón. Pues porque eso pienso yo. O sea, esto que es absurdo, que es estúpido, es que así es. O sea, en donde, ¿verdad? La comida del perrito se llama ego. ¿Me oyen? Sí, ¿verdad? ¿Todos me oyen? Nada más. Sí, gracias. Sí, ya mucho mejor. Sí, sí. Gracias. El perrito se llama ego y entonces al perrito le damos de comer likes, ¿sí? Esto es triste en sí mismo, sobre todo cuando te das cuenta que tú eres el perrito. Sí, y que estás desesperado a ver si alguien te da un like, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues hay una desorientación, no podemos vivir porque no tenemos referencia a la verdad, nos la pasamos en el emotivismo, me late o no me late, estoy contento o no estoy contento, estoy urgido de que me aplaudan, me dedico a darle vuelo a la hilacha con movimientos como Carpe Diem o el YOLO, You Only Live Once, ¿no? Tú dale, total, ¿qué importa, no? Y esto pasa todos los días en nuestra sociedad y pasa porque no hay referencia de la verdad, no hay referencia de lo que sí vale y lo que no vale, de lo que está bien y de lo que no está bien, pues porque cada quien su chorro. Y perdemos el sentido trascendente de la vida. Bueno, muy bien, puras cosas desgraciadas. Y hay Aristóteles, la inteligencia, la voluntad y la afectividad. 3 cosas, o sea, en el corazón de la persona está la solución de fondo. Desde el corazón, desde la más humana de las humanidades, podemos aprovechar la realidad para vencer la posverdad. Hay que hacer referencia a la verdad que está en la realidad. Está lloviendo, es agua, es lluvia. Eso es una verdad, ¿sí? Este señor y este otro señor son los 2 varones. No hace sentido que se casen. Eso es, los 2 son varones. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Incluso a las que no nos gustan, hay que llamar las cosas por su nombre de manera que sepamos de qué estamos hablando. Hay que hacerle caso a Sócrates y fomentar la reflexión. Pero sobre todo, diría yo, hay que formarnos. Y formar a los más jóvenes en 2 virtudes, en la sinceridad y en la responsabilidad. ¿Sí?
Oye, yo lo que estoy sintiendo es incomodidad porque no entiendo por qué tú me dices que me tendría que portar de tal manera. Qué difícil es admitir eso. Oye, yo me siento poco importante en mi sociedad, me siento poco importante en mi casa. Oye, yo me siento triste porque no soy el más popular de mi clase. Oye, yo estoy avergonzado de mí mismo porque tengo un lunar en la nariz. Esto cuesta mucho trabajo, pero se puede solucionar con sinceridad y luego, pues, con responsabilidad. Madurez emocional y autodominio, particularmente para los que tenemos la mecha corta como yo. O sea, hay que tener autodominio. Si nosotros queremos colaborar con la sociedad en tener una sociedad mejor, más humana, más cristiana, más tierna, si nosotros queremos participar en una sociedad en la que verdaderamente contribuyamos, tenemos que empezar por nosotros mismos. Y tenemos que formarnos a nosotros mismos, tener madurez emocional, autodominio y hacer juicio crítico y objetivo. Que no nos gane el coraje de lo que dijo tal persona, que no nos gane el estrés de pensar que el otro es tonto, que no nos gane la frustración de ver que a veces las cosas se van para atrás. Tranquilos, todo sale. La sociedad depende de personas que piensen. Para defender a la verdad, pues sí, también hay técnicas, ¿no? Y entonces, primero, no hay que tener miedo. Hay que dar la cara. Cuesta mucho trabajo. Cuesta mucho trabajo. Hay que dar la cara. Sin miedo. En redes sociales también. Con elegancia. Pero hay que dar la cara. Hay que prepararse para defender la verdad y si es necesario, también a nivel afectivo. ¿Sí? Este es el truco. O sea, también a nivel afectivo. Podemos convencer a la gente de la verdad. Con cariño. Fundamental diferenciar entre las personas y sus acciones. Nada tiene que ver una con la otra, aunque la otra haga la una. Hay que diferenciar claramente entre el respeto que tenemos que tener a las personas, a cada una de las personas, incluso la fraternidad que tenemos que tener con cada una de las personas y el rechazo que tenemos que tener a algunas de sus acciones. Cosas totalmente diferentes. Hay que contrarrestar con buen humor. Contar un chiste siempre es una solución fantástica, ya lo decía Selecciones. ¿Sí? Hay que contrastar con buen humor. Un muy querido amigo mío que está en este tema todo el día, decía que no hay persona que se resista a que le preguntes cómo está su mamá que estuvo enferma. O sea, hay que preocuparnos por las personas, con buen humor. Luego hay que simplificar lo académico, hay que facilitar el acceso a la verdad, o sea, no sirve de nada que le digas a una persona, mira, ¿sabes qué? Léete la poética de Aristóteles y después podemos discutir, eso no va a funcionar. ¿Sí? O sea, hay que simplificar lo académico. Hay que presentar, de todas formas, los hechos objetivos, ser tolerante, de calidad. Relaciones personales de calidad. Que nuestros amigos se sientan queridos. Y sobre todo el secreto para defender la verdad es tener alta calidad personal. Y esto sí que por lo menos a mí me cuesta mucho trabajo.
alta calidad personal. Al final, San José María decía, encontrarás gentes a las que por su obtusa tosudez podrás difícilmente persuadir. Pero, fuera de esos casos, merece la pena aclarar las discordancias y aclararlas con toda la paciencia que haga falta. Y como yo supongo que su paciencia conmigo está a punto de extinguirse, les agradezco mucho su atención y este es mi correo electrónico y estoy enteramente a sus órdenes. Y me quedo aquí para tratar de comentar lo que ustedes crean que deba ser comentado. Muchas gracias, Pablo. Yo invito también a la gente que quiera participar. Bueno, también agradecerle nuevamente el que hayan estado con nosotros. Y eso, invitarlos a que platiquemos con Pablo un ratito, si les parece, si tienen unas inquietudes, algunos comentarios. Veo aquí un comentario de José Luis López Aguirre que dice promover una labor de curaduría y verificación de contenidos en las redes sociodigitales. Sin duda, es una cosa bastante complicada porque pues esto se multiplica por segundos, ¿no? O sea, no hay... De hecho, ese es el gran tema del algoritmo. O sea, no hay forma de saber lo que va a suceder en las redes sociales en el siguiente segundo. O sea, yo no sé si alguien va a... No sé quién va a poner un post ahorita, ¿no? Es todo un reto hacer la curaduría de contenidos en redes. Y bueno, en lo digital. Yo presidí a favor de lo mejor en Nuevo León un buen rato. Y puedo afirmar que ya es bastante difícil hacer una curaduría de los contenidos que sabes cuándo se van a transmitir y que puedes grabar. Los programas que sabes que se repiten y que tienen determinado formato. Hay programas muy desafortunados en Monterrey, en donde estoy. Y es muy difícil hacer esa curaduría porque hay intereses económicos detrás, ¿sí? Entonces, siempre habrá alguien que quiera... Hay un caso del IPADE relativamente nuevo que habla de este fenómeno de una tienda internacional que ya no está en México y que era del estilo de Home Depot, entonces ya saben cuál es, que se fue de México el año pasado y que ellos decían que no les importaba patrocinar los contenidos más vulgares del mundo, pues porque esos programas los veían los carpinteros a los que ellos les quieren vender, ¿no? Entonces, decididamente es una cosa que habría que hacer, pero es muy complicado hacerlo. No sé si colaboro con lo que tú dices, José Luis. Sí, Pablo, coincido. Creo que es muy difícil, pero me parece que vale la pena intentar, sobre todo, promover la formación de audiencias críticas. Hay muchas iniciativas del llamado fact-checking en todo el mundo, y ya no solo son los medios, también organizaciones civiles, ¿no?, que pugnan por tratar de contrarrestar todo este fenómeno de desinformación. Ahora con el tema de COVID-19, de la infodemia, Claro. y creo que han ido tratando de por lo menos sembrar la semillita de desconfiar de ciertos contenidos, ciertas posturas, opiniones que tratan de engañar, que tratan de manipular, y como tú decías, cómo enfrentar ahora el algoritmo que de alguna manera apela sobre todo a nuestras emociones y también a nuestros intereses, ¿no? Aquí solo por compartir, recuerdo hace poco haber leído una entrevista con Marty Baron, el exdirector de Washington Post, y él decía que el desafío en el periodismo es que el público lo que quiere es ser reafirmado, no ser informado. Exactamente, ¿no? exactamente. Entonces ahí efectivamente el tema del reforzamiento ideológico, ¿no? Como la nota no apela a mis intereses, mis emociones, a mis creencias, digo que esto no existe, que esto es falso, ¿no? Entonces decía Marty Baron que de alguna forma ahora el trabajo del periodista, por un lado, cobra mayor relevancia, es más necesario que nunca ante la cantidad de información que circula sin rigor, sin precisión, sin verificación, pero también entendiendo que las nuevas audiencias tienen acceso a canales informativos de diversa índole, ¿no? Entonces eso complica la tarea, ¿no? No, pues tú imagínate los pig lovers, o sea, sí. el ejemplo de los pig lovers, ¿no? O sea, es que es una cosa de locura. Fíjate que dices una cosa muy interesante, hubo una propuesta por aquí
que va en esa misma línea, pero en la tele, que es decir, la mejor forma de combatir un programa de los que ya saben que hay por ahí, era tener un programa que sí valiera la hora, que sí valiera la pena al mismo tiempo en otro canal, ¿sí? Hay un fenómeno, esto ya sucede en el mundo, la televisión española tiene una programación espectacular, pero es comercial, ¿sí? Entonces, como cobran y hay competencia por tener mejores audiencias, ¿sí? Entonces hay más dinero para tener buena programación, ¿sí? Si no, pues no existiría algunos canales que son culturales, que transmiten cosas que valen la pena. Bueno, en fin, pero por ahí vamos. Es una chamba de todos, ¿eh? A ver, aquí tengo otro comentario. Dice, estos tiempos de sobreacceso a la información, personas ya formadas, maduras, incluso con camino recorrido de años que ya están en el pensamiento de posverdad. Oh, sí. Creo que para jóvenes y mayores de las dos virtudes, sinceridad y responsabilidad se deben vivir, sin duda. O sea, yo creo que, pues es que todas, o sea, al final, subrayo lo que tú dices, es un tema personalísimo, ¿no? Y yo no dije nada de esto en la charla, pero me parece que la única salvación de la formación no es el sindicato de maestros, es la familia. ¿Sí? Ricardo me está haciendo ojitos. O sea, es la familia. Si en la familia no formamos, no nos vamos a formar ni para el lonche. No sé si se entiende lo que quiero decir. Alfonso se rió, así que yo supongo que mi metáfora de 3 bandas se entendió. José Luis Aguirre dice, yo añadiría la virtud de la prudencia. Pues sí, porque sin prudencia no hay virtud. Conchis, me da mucho gusto saludarte. Sí, Conchis, tenía yo también mucho que verte. Por primera vez, yo creo que en la vida me toca a mí estar de este lado y no de aquel. No te oigo. Estás en mute. Tienes mute, Conchis. Sí. No, yo soy la que estoy encantada de estar. No, hombre, qué gusto verte. Me da mucha alegría. Bueno. Federico, Ana Barancini, qué gusto. Tenemos a Mela Salazar que dice, encontramos periodistas que saludarte. De sus propios intereses o intereses comerciales y económicos cuando deberían ser activistas o defensores de la verdad. Les cuento una anécdota personal también. Bueno, ya les contesta de esta compañía que es Lowe's. O sea, yo fui a hablar con el director general de Lowe's y me mandó a volar porque me dijo que anunciarse en un programa denigrante que hay por acá le venía muy bien para lograr sus objetivos comerciales. Pero, además, fui a entrevistarme con Mario Besares, ¿sí? De fama internacional. Sobre el mismo tema, porque ellos tenían tenían un programa en la televisión con una técnica que se llama No Script TV, o sea, televisión de lo que salga. Básicamente esa es la estrategia del programa. O sea, tú te paras y tienes capacidad de decir tonterías y bueno, pues que surjan las tonterías. Básicamente ese es el concepto. Y ya sabrán que en donde abunda la pereza, pues pulula la estupidez. Y pues este programa estaba lleno de tonterías y de groserías y de pastelazos y de chistes sucios, en fin. Y entonces, yo fui con ellos a decirle, oiga, no habrá forma de bajarle un poco, ¿verdad? Y el señor Besares, que estaba en una sala de juntas, recostado sobre un sillón con los pies sobre la mesa, me dijo, ¿yo de esto cómo? ¿Sí? Entonces, es que esta es la realidad. O sea, mientras los anunciantes, no los contenidos, no los productores de contenido, sino mientras los anunciantes no cancelen el destino de su dinero publicitario en redes o en los medios abiertos a programas que no estén bien construidos, esto seguirá igual o peor. El verdadero control es microcontrol en cada una de las personas que tienen 5 pesos para invertir en publicidad. Esa es la verdad. Porque siempre habrá alguien que esté dispuesto a venderse. El problema está en la compra, no en la venta, pienso yo.
Yo tengo una pregunta, Federico Torres, servidor. A tus órdenes. Después de esta pandemia, creo que estamos o queremos proponer o debemos proponer una reingeniería social que incluya la protocolización de las redes sociales de nuestra parte, de la sociedad civil, porque estamos viendo después de tu plática, por cierto, felicidades, pues que las grandes plataformas, su interés es eso, el control a través del algoritmo. Pero si después de esta pandemia algo aprendimos, es que debemos ser nosotros, la sociedad, el que demos los pasos y en este caso tratar de protocolizar las redes sociales y empezar a poner orden a toda esta situación de que yo le llamo obesidad informativa, ¿no? Muy buen concepto. Obesidad mórbida informativa. Ahí también ahí podría ser, pero es obesidad informativa que nos llena de información, de la que tú estuviste hablando durante la tarde, en cuanto a la posverdad, que son más emociones que razones, y las fake news que tanto impulsaron el expresidente Trump y ahora el presidente nuestro que despacha en Palacio Nacional. Yo creo que eso pudiera ser como una tarea para todos, tratar de protocolizar, empezar nosotros en nuestras casas, en nuestros círculos de influencia, que el celular, la computadora están ahí para auxiliarnos, no para dominarnos. Y en el momento en que nosotros pongamos otra vez el control sobre las cosas, pues pudiera haber un poquito más de orden. Esa sería como una especie de pregunta-reflexión y te felicito por tu plática. Gracias, te agradezco el piropo. Yo lo que creo es que regresaría a la mesa del comedor de mi casa. O sea, el único lugar en donde realmente tengo una influencia sensible es en el comedor de mi casa. Y créeme, decrece a pasos agigantados. Y luego, también sobre las personas que se sientan alrededor de mi escritorio. ¿Sí? Yo no sé cómo se haría esta protocolización, no sé cómo se podría construir eso, pero yo creo que al final es el ejercicio de la libertad, o sea, la libertad de decir no, ¿sí? Y de ayudar a quienes pudieran no estar tan formados como Ricky Cantú a torear este Miura que embiste todos los días a todas horas, ¿sí? Porque francamente no lo tienen fácil. Yo que tengo hijos adolescentes que van desde los 17 hasta los 40, no, no es cierto, pero sí que tengo hijos adolescentes, pues la verdad es que su realidad no es la que yo viví y la pandemia los acabó de arruinar, ¿no? O sea, porque tengo un hijo que está adicto a la computadora, pero todas sus clases son en la maldita computadora. ¿Sí? Y entonces el colegio nos dice, es que pues sería bueno que, a ver, explícame, entonces cuando empezamos otra vez clases presenciales o cuando me mandas un profe, ¿no? O sea, realmente lo tienen muy difícil, realmente lo tienen muy difícil. Y por eso insisto en que la única solución que yo tengo a mi alcance son las mesas en las que yo me siento. Y de verdad creo que todos deberíamos tener esta conciencia de ser descarados en este tema. Pues empecemos por ahí, por las mesas de nuestros comedores, ¿no? Ese es un buen inicio. Gracias, Federico. Gracias. Bueno, y yo también te digo a ti, Federico, y a todos los que estamos acá, que si ustedes quieren organizar, fíjate, Ricky, una charla de estas con adolescentes, la doy ahorita, porque me parece que es una cosa que se tiene que hacer. Digo, ya tenemos un adolescente como gobernador de Nuevo León, ¿no? Ana Mari, si quieres decir algo, Ana Mari, porfa. Sí, hola, buenas tardes. Felicidades Hola. Primero por esta charla. Me encantó. Creo que nos pone un panorama de muy fácil digestión. Y para mí, bueno, yo aquí quiero hacer una pregunta, porque personalmente con amigas, compañeras que tengo, yo trato de compartir contenidos que yo creo que les va a funcionar. Tengo amigas que son casadas jóvenes, pero a veces no sé cómo qué darles, como usted dice, no hay que darles una lectura pesada, pero yo quisiera como
bueno, primero coincido con usted en que es en la charla continua, en la amistad, en donde uno va como ayudando a las amigas, ¿no? Que al final sabe que, en mi caso, que tengo amigas casadas jóvenes, digo, algo de lo que yo les diga les puede ayudar para después, ellas que son formadoras, ¿no? Dentro de la familia. Y quisiera como una recomendación de qué puedo recomendarles más, porque sé que están dentro de las redes sociales, sé que yo podría recomendarles, pero no sé a dónde acudir a veces para que puedan como captar de manera fácil eso, esa parte importante y que después ellas lo puedan transmitir. Mira, yo te diría, organízate un cineclub, ¿sí? Un cineclub, y la primera película que podrían ver es El discurso del rey. Ya sé que son mujeres y la imagen que tengo es una película muy masculina quizá, y entonces es una muy buena película que además podría decirles a ellas, bueno, ¿ves cómo le ayuda al rey que no sabe hablar? Bueno, eso eres tú para tus hijos. O sea, creo que hay muchas películas muy buenas que están allá afuera que tienen un mensaje súper poderoso. Otra película de guerra, perdón, 1917, también tiene un mensaje súper poderoso de solidaridad. Me parece que incluso yo soy fanático de Salvando al Soldado Ryan, porque tiene una imagen, o sea, la imagen del final de la película en donde el soldado Ryan se hinca sobre la tumba del capitán Phillips, no sé cómo se llama el capitán, o sea, Tom Hanks que se muere, ¿no? Sí. Es que digo capitán Se Phillips. llamaba John Ryan. Gracias, John, pero el capitán Phillips era el del barco que secuestraron, barco, para que veas cómo estoy confundido. Piratas, pero sí. Bueno, la cosa es que se hinca en la tumba y entonces está llorando y entonces se dice a sí mismo, dime que he vivido una vida que ha valido la pena. ¿Sí? Entonces, en esa sensación, es una pregunta súper dura para cada uno de nosotros. O sea, ¿estoy viviendo una vida que vale la pena? ¿Sí? Entonces, creo que puedes empezar, te dije puras películas bien largas, ¿eh? O sea, a lo mejor te puedes encontrar una serie, ¿no? O un buen libro, y empezar a leer y sobre todo a no decir que la estás adoctrinando, porque en la sociedad postmoderna el adoctrinamiento no está de moda. O sea, en el momento que tú le digas algo, mira, yo pienso que tú podrías mejorar, básicamente van a traer un mariachi y van a decir pam, parram, pam, pam, porque eso no está de moda. Entonces, lo que hay que hacer es, vamos a divertirnos, vamos a pasarla bien, vámonos de campo, vámonos a la alberca, y con tu ejemplo y 4 chistes, las cosas salen, creo yo. Y bueno, también comentarle algo en lo personal. Bueno, a mí me gusta mucho un libro que se llama En torno al hombre, que es de uno de mis filósofos favoritos, José Ramón Ayllón. Y a mí me encanta ese libro, yo siempre lo recomiendo porque justamente habla esta parte de la verdad y de la responsabilidad. Y personalmente me ha ayudado porque justo habla de lo que usted dijo y que es muy importante, decir las cosas como son y decirlo con el nombre que es. Y a veces creo que puede confundirse que la verdad se diga pues como sale, ¿no? Y la verdad es que a veces podemos confundir que decir la verdad o ser sinceros no va tan de la mano con ser groseros, espontáneos, ¿no? Que es lo que actualmente pues se quiere como hacer creer, ¿no? Fíjate que yo tenía un jefe, Adrián Páez, en paz descanse, que era un fuera de serie. Y entonces decía que siempre cuando alguien iba a dar un pretexto, decía, mira, es que en esta coyuntura, ¿sí? Y entonces decía que la palabra coyuntura viene de collón. Hay que entrarle al tema, hay que entrarle, o sea, lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Ok, sí. Muchísimas gracias. Hombre, un gusto. Sus órdenes. Gracias.
Bueno, Ricky, yo no sé si con eso tú te das por servido, pero ahí estaba mi correo electrónico en el final de la presentación. No sé si todo el mundo tuvo oportunidad de escribirlo, pero es Pablo, como mi nombre, @subieta, como mi apellido, .com.mx, y de verdad que estoy a sus órdenes. Padrísimo. Muy bien. No, yo creo que, pues eso, lo que decíamos en cuanto a la expectativa, creo que se superó, de verdad, porque nos pone ese planteamiento, Pablo, de lo que podemos, o sea, de la situación y luego lo que podemos hacer. O sea, aquí la verdad es que entre el equipo pensamos algunas preguntas, cuál es la respuesta, la actitud, la contribución que podemos hacer y se va contestando, ¿no? No sé si también lo que nos sirve mucho, yo creo que a todos, es la propia experiencia, ¿verdad? Tu experiencia como, pues eso, como líder de comunicación en los distintos proyectos que has estado, no sé si una o dos anécdotas más como para redondear, Pablo, y abusar un poco de tu confianza también. Yo con mucho gusto, miren, en el tema de medios, y yo dije lo del tema económico y estoy absolutamente seguro que por ahí va, que la solución está en la compra y no en la venta. Un muy respetado, casi venerado amigo mío, era el director de marketing del Tecnológico de Monterrey. ¿Sí? Universidad de prestigio internacional. Y además, este pelado que se llama Jorge es un tipazo. O sea, es un tipo recto, amable, generoso, tiene 80 hijos o no, creo que 10. Su esposa es guapa, o sea, de verdad, la familia feliz, la familia ideal. Yo quiero ser como Jorge cuando sea grande, ¿verdad? No que me falte mucho. Y él era el director de marketing del Tecnológico Monterrey. Y resulta que el Tecnológico de Monterrey, bueno, que una unidad de negocios del Tecnológico de Monterrey se anunciaba en uno de estos programas que ustedes pueden pensar, ¿no? Y entonces yo fui con Jorge y le dije, oye, Jorge, pues fíjate que esto y aquello. Y Jorge se enfureció, ¿sí? Pero ¿cómo crees que yo que voy a apoyar? Pero de ninguna manera, porque a Jorge, pues tiene bastante más que 1 centímetro de frente y entendía que hay complicidad en patrocinar un contenido que no está bonito. ¿Sí? Entonces, después de que me dijo que estoy loco, y eso puede ser cierto en otros contextos, pero en este no, pues le mostré los testigos de eso. ¿Sí? Y entonces se le caía, se le descuadró la cara, ¿no? Y entonces frente a mí llamó al gerente de medios, que era el que ponía el dinero de esos anuncios, en dónde lo ponía. Y entonces dije, ¿por qué estás anunciándote ahí? ¿Cuál es la respuesta? Porque está barato y tiene rating. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero contar? Pues que el criterio moral no es una decisión de marketing, el criterio moral. ¿Sí? Evidentemente en Jorge sí, pero en su gente no. Y Jorge no pensó que tenía que ser específico con respecto del criterio moral al momento de comprar publicidad. La publicidad se compra con un criterio de eficiencia económica. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para incorporar el criterio moral dentro del criterio de compra de publicidad? Solo hay una respuesta: la formación personal. O sea, estos 20 les tienen que caer a las personas cuando alguien está poniendo el 20 en la ranura del teléfono. ¿Sí? En ese momento cae el 20. O sea, no estás preparado para eso. ¿En qué momento cae el 20? En el momento en que llega el meme. Tengo una anécdota de mi esposa, que yo supongo que es la persona que más WhatsApps recibe en el universo. ¿Sí? Y entonces le llegó un meme que ya estaban empezando la vacunación en la ciudad en la que yo vivo, desde los 14 hasta los 68 años. Y Angélica, no es cierto, o sea, yo escribo esos mensajes para el municipio, eso no es verdad. Es que aquí dice, mira, y tienen los mismos teléfonos. Sí, claro que tienen los mismos teléfonos, porque lo que quieren es arruinarle las vidas a la gente que está en el centro de atención telefónica. Así, no, es que mira qué bonito escrito está. Entonces,
O sea, pasa en mi cama, pues. Sí, pues. Pero esos 20, o sea, estas antenas de decir, vivimos en un mundo en donde nada es verdad y donde nada es mentira, y pues a lo mejor sí es cierto, mira, yo le voy a dar forward, no vaya a ser qué, ¿sí? Pues ahí es donde lo tenemos que parar, ¿sí? Yo paro hasta las cadenas de oración, ¿sí? Es que tu ángel de la guarda te va a matar si tú no le das forward. Se llama Peter. Mátame, Peter, yo no le voy a dar forward a esto, ¿verdad? Hasta ahora no me ha hecho nada, Peter. Perdón, pero me pudren. O sea, pero es que esto es lo que hay que hacer, o sea, hay que entrarle con ganas. Y una cosa que nadie me ha preguntado es qué es lo que tenemos que dejar de hacer. ¿Sí? Lo que tenemos que dejar de hacer es quejarnos. ¿Sí? Quejarnos no sirve de nada. Lo que tenemos que hacer es arremangarnos las mangas y tener esta discusión con todas las personas que se nos atraviesen. Eso es lo que hay que hacer. De una en una. No sé, Richie, si también puedo contar algún chiste, pero yo anécdotas de mi mujer puedo contar las que quieras. Es más, voy a contar una para que vean el mundo de la posverdad. Y además ella sabe que las cuento, así que no me importa. Entonces, una noche me dice, oye, ¿qué zapatos me vienen bien? ¿Los negros o los azules? Y yo contesté, esos que traes puestos se te ven muy bien. A lo que ella dijo, desgraciado, traigo uno de uno y otro de otro. O sea, esto es la posverdad. O sea, a mí no me interesaba de qué color eran los zapatos de mi mujer, ¿no? Bueno, ¿qué hizo mi mujer? ¿Qué hizo mi mujer? Me detuvo en ese momento y dijo, no, esto es la posverdad. Sí importa que los dos zapatos sean del mismo par. Sí, lo digo un poco en broma, pero es que es buen ejemplo. Y demuestra lo burros que somos los hombres, ya, no importa. Pero así es. Ricky, ya, nunca me van a volver a invitar. Perdón, Carlos Ruiz, no sé si todavía está, pero nunca me van a volver a invitar. Nunca me van a volver a invitar. Claramente. Oigan, ¿alguna otra pregunta? Porque ya estamos también como para cerrar. Si quieren, Yolis, te veo así como ganas de hablar, algo, ¿no? Ay, Ricky, ya me van a decir que me encanta hablar. ¿Más que a mí? Oye, no, Pablo, muchísimas gracias. Fíjate que a mí sí, ahorita que estás diciendo ejemplos de posverdad, esto con la pandemia y las vacunas, a mí me impresionaba muchísimo que le explicabas a las personas, o sea, el origen de las vacunas y que ya estaban aprobadas por la Congregación para la Doctrina de la Fe, y entonces todavía le ponías lo que decían los de Navarra, los doctores, o sea, que era bueno vacunarse, y la gente, no, me van a inyectar una no sé qué tecnología. O sea, hay gente formadísima que te quieres morir. O sea, ahora bueno, sí dirían... peor. Te voy a decir lo que a mí me parece peor. Señoras diciendo que no se van a vacunar cuando de toda la vida lo primero que hace el doctor cuando te le va a poner la vacuna a tu hijo dice, oiga, le va a dar calenturita, ahí le da unos Tylenols y ya con eso se le pasa. Es que así es. Sí, o sea, con tu hijo sí que se friegue, pero yo no. Es increíble. Es increíble, es increíble. Oscar Cerrato, si quieres preguntar, levantaste la mano. Sí, muchas gracias. Oscar Cerrato. Oscar Cerrato en mute. Te acabas de poner en mute, Oscar. Disculpen, ahora sí, Oscar Cerrato, Hermosillo. Muchas gracias por la presentación, muy elocuente y además informativa. Bueno, gracias por reafirmar el coincido de que la única forma de hacer familia es hacerlo a la hora de la comida, cuando tienes el público cautivo y no se te van. Y sobre todo si les quitas el celular, ¿no? Pero la parte de esta posverdad y este relativismo, pues también vivimos en una sociedad donde el ser sincero o el ser, como a veces nos acusan, de esa asertividad galopante, de decirle al blanco blanco y al negro negro, pues encontramos que la mayoría de la gente se va por el camino fácil de decir, pues déjalos que le digan que el vestido es verde o que el vestido es azul o es gris, no importa, ¿no?
parecería ser de que ya nos cansamos de tratar de defender pues la verdad, porque la verdad pues es algo tan subjetivo y tan relativo de que confundimos opiniones con verdades. Y esto trasladado al tema público, pues parecería ser que estamos en un debate que si no cambiamos las reglas del juego, pues vamos a perder porque pues estamos en una conversación o debatiendo con gente necia. Y esto lo digo un poco en el tema público, ¿no? De que aquellos que buscamos incidir en la arena pública, te dicen, pues a la gente no le interesa, yo sé que lo que me dices es verdad, pero pues a la gente no le interesa y además pues no es redituable políticamente ahorita que vamos terminando las campañas. ¿Cómo hacer para revalorar la verdad? ¿Cómo hacer para que la gente tenga una distinción clara entre una realidad y una opinión de la realidad, que al final del día colorea mucho de lo que hacemos, nuestras opiniones, pero en esa parte de que pues confundimos opiniones con datos, hipótesis con hechos, corazonadas con diagnósticos, y la otra parte es en esa conversación con nuestros hijos donde pues nosotros nos sentamos en la mesa y les decimos cosas que son tan evidentes para nosotros. Oye, pues el matrimonio es un hombre y una mujer y además los hijos vienen del papá y de la mamá, y ellos se rascan la cabeza y dicen, pues a mí me dicen otras cosas, ¿no? De que los hijos no sé de dónde vengan, porque ahora pues parece ser que todas las parejas pues pueden tener hijos si no les importa el cómo, ¿no? Entonces, ¿cómo combatir ese pues, relativismo o esa degradación de la realidad? Un poco pues vivimos tomando tu metáfora de películas, vivimos en The Matrix, ¿no? Donde Sí. pues vivimos en un mundo Sí. artificial y nos bombardean, ¿no? ¿Por dónde empezar? A mí me gusta mucho tu pregunta porque me da oportunidad de decir una cosa que no dije, que en el tema de la posverdad y de la posmodernidad, me parece que incluso en esta charla podríamos estar en un maniqueísmo muy desagradable de que nosotros somos los buenos y hay que enseñarle a los malos cómo llegar a la bondad, ¿sí? Esto no es un tema de buenos y malos. Esto no es un tema de ignorantes versus cultos. Esto no es un tema de tontos contra inteligentes, ¿sí? Esto es un tema de que el barco se hunde parejo, ¿sí? O sea, si nosotros estamos arriba de un barco y este se empieza a hundir, no importa si eres bueno o malo, no importa, ¿sí? Todos somos víctimas. Y creo que esa es una tarea que tenemos pendientes, muchos, incluido yo, en ser capaces de tener una actitud de ayuda y no una actitud de corrección, ¿sí? Una actitud de mano extendida y no una actitud de dedo señalador. Me parece que eso hay que corregirlo de manera que comprendiendo que las personas están metidas en el problema de la posverdad, no por voluntad propia, sino porque ahí incluso nosotros mismos les hemos llevado, es como podríamos empezar a sacar y traer más gente de este lado, que es el lado que busca el bienestar de todos juntos, ¿no? Yo creo que esa sería mi respuesta, Oscar. No sé si te ayudo o si piensas que doy en el blanco. No, muchas gracias. Es de acuerdo un poco mi reflexión es porque al final del día la conversación importante pues es la conversación, la conversación pues diría íntima en la familia, porque, y debo decir, yo le dedico una parte de mi día a veces a temas de familia, y el tema de legislación de familia en específico en Sonora. Pero fíjate, perdona que te interrumpa, es que acabas de decir una palabra que me parece fundamental,
que es que se puede tener relación íntima no solo con la familia. Sí. Se puede tener relación íntima con una persona que trabaja contigo. ¿Sí me explico? Porque en el momento en que te metes en el corazón y le preguntas, oye, ¿cómo estás tú de verdad? ¿Sí? O sea, Carlos Llano, nunca se me olvidará, daba el ejemplo de que ¿cómo se llama el profesor de matemáticas de tu hijo? ¿Sí me explico? Si no sabemos eso, si no podemos tener una relación íntima con realmente el prójimo, en el sentido más literal de la palabra, pues fracasaremos. Entonces, por eso creo que tiene razón. O sea, pero es que hay que extender esas relaciones íntimas o esas relaciones profundas en donde sean dos personas que se conocen y que por lo tanto se puedan amar en el extenso sentido de la palabra y entonces deseen las dos progresar juntas. Pero si no tenemos relaciones de intimidad, y creo que me explico, no necesito entrar a los detalles, Sí, sí. si no tenemos relaciones de intimidad con las personas con las que estamos, de verdad que no llegaremos a ningún lado y el barco se hunde parejito. Sí, yo lo otro, yo un poco lo que digo a veces, conspiro con entes públicos en el sentido de inspiración compartida, ¿no? No de una conspiración para cambiar leyes o para que no cambien leyes últimamente, pero parecería ser de que en esta conversación pública pasamos de ser un ente donde estábamos a favor de la familia. Y a mí me tocó hacer el Código de Familia de Sonora desde la parte ciudadana hace 15 años. Y en aquella yo proponía estar a favor de la familia, a favor de pues, el matrimonio, verdades que en mi pueblo pues, siguen siendo vigentes. El matrimonio es un hombre y una mujer y la pareja que va a adoptar es el hombre y la mujer, el marido que van a estar de acuerdo con sus hijos y cosas que hoy en día pues parecería ser que somos o vamos a ser de los últimos estados en cambiarlo. Pero en 15 años nos cambiaron nuestra conversación de ser quienes estábamos a favor de algo a que nos pinten, y además me niego a que me pinten así, de que estamos en contra de algo, ¿no? De ser una conversación de posibilidades, hacer una conversación de negarle supuestos derechos a otras personas, en esta confusión entre derechos y posibilidades. No, y hay una confusión también entre los actos de una persona y la persona misma, ¿no? Así es, sí es, o sea, no juzgamos a la persona, juzgamos las consecuencias de sus actos a veces, ¿no? Entonces, un poco mi inquietud es cómo articular una narrativa de posibilidades desde una posición moral, y aquí no, moral sin meterme en una moral religiosa, pero moral como aquel conjunto de tradiciones y costumbres de una sociedad en determinado lugar y determinado tiempo, ¿no? Poco mi reflexión va, o sea, ¿cómo me planto ante un micrófono a articular esta narrativa en un mundo posmoderno donde nada es verdad, ¿no? Con buen humor. Es que o sea, perdóname que sea tan necio, pero es que no hay otro remedio. O sea, con alegría, con buena, o sea, contando chistes. Entonces tendríamos que hacer una serie cómica, profundamente cómica, ¿sí? Que presente estas realidades, ¿sí? Tenemos que hacer que lo que está bien, no me quiero entrar en el terreno de la moral, pero lo que está bien sea simpático, ¿sí? Digo, no está fácil. Tu pregunta es, ¿cómo construimos esa narrativa? Ay, pues, hablemos más, Oscar. No, pues muchas gracias. En un programa. Oscar, yo creo que darles el preámbulo de que participas en Proyecto Puente, pues, casi todas las semanas. Y tiene un espacio público de mucha audiencia. Y la verdad tiene mucho rating con todas las aportaciones que da y el análisis que ordinariamente hace de determinadas realidades. Pues. No, pero yo lo que creo que hay que hacer es un programa de concursos, ¿sí? En donde la gente vaya a cantar y entonces en donde la evaluación de las canciones sea su contenido que favorezca a una sociedad que viva mejor. O sea, de ese tipo de cosas que sean bastante más
light. Más light, sí. Muchas gracias y muchas gracias, Ana. Ana, no es cierto lo que dice Ana Barancini, ni mi mamá me ve y me escucha. Y cuando lo hace, lo único que cuestiona es si me peiné o no me peiné. Bueno, eso es importante. Sí, y a veces se me olvida. Hay algunas personas que ya no pueden hacerlo, imagínate. Así es. Muchas gracias. Hombre, estoy a tus órdenes, Oscar. Oigan, si les parece, Cristina, nada más, si quiere la última pregunta, Pablo. Claro. Y entonces, Cristina, porfa. Buenas noches. Disculpen que no activo mi video, pero estoy en pijama, pero muy interesada en la charla. Yo creí que ibas a decir, pero no me peiné. Cristina, ¿sigues ahí? Te pusiste en mute, Cristina. Estás en mute. Ay, no, yo seguía hablando. Les agradezco mucho la charla. Me pareció muy interesante. Y quería compartir mi opinión acerca de como un antídoto cercano que todos tenemos, que me parece muy como conveniente practicar. Me parece que desde la profesión que cada uno ejerzamos, ya sea medios masivos de comunicación, ya sea en casa, en escuela, en empresa, algo que podríamos hacer que realmente a mí en lo personal me da mucha ilusión, es hacer una especie de apelación a la racionalidad humana. O sea, como para aminorar un poco eso de, es que yo siento que, o sea, estamos invadidos por la afectividad, empezar a promover diálogos racionales. A mí en lo personal me sirvió mucho un libro que se llama Argumentation de Van Emeren, y ese libro es oro molido porque ayuda en la cotidianeidad, o sea, vienen ejemplos tal cual de leer revistas, leer noticias, leer periódicos, ver la televisión, y ayudan a desgajar y a ir a lo básico. ¿Y qué es lo básico? Identificar un hecho de una opinión, un sentimiento de un pensamiento, lo que me está diciendo de lo que estoy infiriendo, ¿no? Y es algo muy ordenado porque lo que hace es invitar a primero percibir todo lo que el otro me quiere decir, percibir absolutamente todo lo que me dice. Luego puedo hacer inferencias y después puedo hacer algún tipo de construcción y una aportación. Entonces, me parece que hay que volver a lo básico. No sé, la manera de influir en otros, a mí me ha pasado mucho que cuando era yo como muy dogmática, ¿no? De que es que tal por tal, ¿no? Y tal. Entonces, para mí era suficiente el argumento de decir, por ejemplo, en tal libro, tal persona, tal autor, no sé qué, pero pues la gente se quedaba en el yo siento. Entonces, me daba cuenta de que ni nos comunicábamos, o sea, no crecíamos en esa conversación, entendiendo conversación como versar sobre un mismo tema. Y lo que sí me ayudó mucho fue como ayudar a hacer preguntas como abiertas, ¿no? O sea, en vez de decir, desde el punto de vista antropológico, eso es hedonismo y al final de cuentas te va a llevar a tal, tal, tal. O sea, decir, oye, ¿y crees que sea lo mejor, por ejemplo, en tal caso, si ocurre tal y tal caso, la persona se beneficia a corto plazo? No, pues que sí se beneficia. Bueno, a mediano plazo, a largo plazo. Entonces, el dejar a la otra persona pensando, no, bueno, me daba muchísima alegría porque ahora sí que la Cristina de antes le hubiera dicho, te sugiero leer este artículo, pero la nueva Cristina la dejaba pensando y cuestionándose y realmente por iniciativa propia empezaba a buscar información y a decir, ¿sabes qué? Tienes razón, ¿no? O sea, desde el punto de vista tal, a largo plazo no hay un real beneficio. Entonces, como que a mí me parece que algo que podemos hacer cada uno es un ejercicio de la racionalidad y ayudarle a los demás a que se cuestionen, a que pregunten, o sea, a que distingan hechos de opiniones, a que aprendan a hablar de un solo tema, a que no recurran a empezar a insultar al otro, ¿no? Sino que se enfoquen y sepan realmente conversar. Creo que es como lo súper, súper básico, pero en esta sociedad tan emocionalizada en su conciencia, tan llena de afectividad, que claro que conviene desde el punto de vista económico, que nos movamos por lo emocional para poder ser unos consumidores voraces. O sea, creo que es algo bueno y nos sirve incluso a nosotros, porque es una búsqueda sincera de la verdad. O sea, puede ser
que al momento de yo querer a la otra persona cuestionarla, la otra me cuestione a mí y lleguemos a conclusiones súper interesantes jamás imaginadas. ¿Por qué? Simplemente porque tuvimos esa disposición de ejercer un diálogo, de versar sobre un mismo tema, pero pues con el genuino interés de conocer más sobre el tema, como no de imponer. Entonces, me parece que en lo corto, cada uno podríamos hacer ese tipo de intervenciones para dejar pensando a las demás personas y nosotros también, o sea, también estar abiertos a recibir nuevas ideas, a cuestionarlas, y en ese ejercicio de cuestionamiento nosotros nos vemos beneficiados porque llegamos a nuevas respuestas y los otros también, o sea, me parece que es un ganar-ganar, es lo que quería comentar. Pues muchas gracias, Cristina, te lo agradezco. No, gracias a usted, me gustó mucho su charla. Gracias, gracias. Muy bien, bueno, Ricardo, Carlos, muchísimas gracias, Panamari, por la invitación. Y pues yo creo que a todos tenemos hambre. Y oigan, yo soy así soy, perdón. Ya sabían a qué se iban a tener, lo lamento, Ricardo. Pórtense bien y si no, invítenme. Que estén muy bien todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Carlos quiere decir algo y está en silencio. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Muchas gracias, Pablo. Estás en mute, Carlos Ruiz. Yo no sé. Ahora. Mira, Pablo, en tu libro, que por cierto lo recomiendo mucho, dices que hay que saber ser feliz en tu trabajo. Y viéndote hablar de tu trabajo, nos damos cuenta que tú eres feliz en el tuyo. Muchísimas gracias, Pablo. No, hombre, querido Carlos, hay que ser feliz porque si no... No. Muy bien. Gracias. Bueno, ya está. Que Dios los bendiga. Gracias.